empecemos. Toda la pantalla. Sí, bebé, ay, Manuel ya supo levantar la mano. Listo. Ay, perdón. Ay, Dios. Ahí están viendo. ¿Me avisan, porfa? Sí, sí. Listo, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. El tema es Domain Driven Design. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Dios santo. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es? Regularmente se abrevia para decirle DDD, para no estar diciendo a toda hora Domain Driven Design, que es un nombre muy largo. Listo. Entonces, de ahora en adelante vamos a decirle DDD. Literalmente, DDD es diseño guiado por el dominio. ¿What? Sí, es que básicamente nos centramos todo es en el dominio. Entonces, como dice aquí, eso es una metodología de desarrollo, así que no es una arquitectura, no es un patrón, no es nada de eso, es una metodología. Esta metodología la trajo a nuestro mundo por primera vez un señor que se llama Eric Evans. Él escribió un libro que se llama Domain Driven Design, Key Complexity in the Heart of the Software en el año 2004. Después de eso han sacado muchos otros libros tomando todo esto que Eric Evans, toda esta metodología que Eric Evans sacó en ese libro, han sacado como explicándola un poquito mejor. Entre esos está el que les dejé en los materiales del curso, que es de Quickly y el otro no me acuerdo. Pero hay dos recursos que son, los dos son basados en este libro, listo. Este dice que representa distintas claves, terminologías y patrones. O sea, toda esta metodología va enmarcado, lleva diferentes claves, terminologías y patrones. Nos dice que este desarrollo de software tiene que ir basado en el dominio. O sea, que lo central del desarrollo de software debe ser el dominio de cada organización. Entonces, DDD en sí se divide como en dos grandes tópicos. Uno que está la parte estratégica y otro que es la parte táctica. El día de hoy vamos a ver solamente la parte estratégica, nos vamos a centrar en esta parte. La parte táctica, de allá después más adelante la van a ir viendo, ¿listo? ¿Por qué nos centramos en la parte estratégica primero? Porque es como la parte inicial. Es donde se va a definir el dominio, los subdominios, un dominio principal, se definen unas barreras, unos bounded contexts, y empezamos a ver como todos estos nuevos conceptos que vamos a ver. No se preocupen si ahorita mismo no entiende qué es dominio, qué es subdominio, qué es core domain, qué es lenguaje ubicuo, porque todo eso lo vamos a ver aquí, listo. Entonces, hoy nos vamos a centrar en toda esta parte para que entiendan cómo es, esto es como por dónde empezamos con DDD, por dónde tenemos que empezar para modelar las soluciones a nuestros software. Listo. Entonces, vamos a empezar con unos términos básicos que debemos saber para que en el transcurso de la presentación no estén de pronto muy perdiditos con las terminologías que vamos a usar. Empecemos con el dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio en sí es lo que, como dice acá, es lo que hace la organización. Cada organización, cada empresa o cada solución, ¿cierto? Cuando nosotros nos dicen que necesitan hacer un software, ese software está basado en un problema que una organización tiene. Entonces, el dominio se centra en eso. ¿Qué es lo que hace la organización? ¿Qué es lo que necesita modelar en un software? Por ejemplo, tenemos Sofka. ¿Cuál sería el dominio de Sofka? El dominio de Sofka, si lo vemos a grandes rasgos, es el desarrollo de software, ¿cierto? Entonces ese sería nuestro dominio completo, que es una empresa de desarrollo de software. Entonces ahí tenemos que el dominio es lo que hace una organización. Y cada organización tiene una forma única de hacer eso. Por ejemplo, como Sofka desarrolla software, no debe ser la misma forma que de pronto como, no sé, otra empresa de desarrollo haga pues, desarrollo de software, ¿cierto? Puede que las dos
hagan lo mismo, que es desarrollar software, pero las dos la hacen de forma diferente. Entonces a nosotros nos toca dentro de nuestro dominio identificar cómo particularmente la organización a la que queremos darle la solución desarrolla todos sus dominios, ¿cierto? Ahora entremos, ¿qué es un subdomain o un subdominio? Entonces el subdominio es cuando ya entramos a mirar todo esto dominio grande y lo empezamos a dividir en subdominios más pequeños para que nos quede más fácil desarrollar la solución. Sigamos con el ejemplo de Sofca. Tenemos que Sofca es una empresa de desarrollo de software, ¿cierto? Pero tiene varios subdominios. ¿Cuáles son? Entre ellos está el área de desarrollo, ¿cierto? Tenemos el área de desarrollo. Tenemos el área de QA. Tenemos el área de producto. Y otras áreas, ¿cierto? Entonces, cada una de estas áreas vendrían siendo un subdominio dentro del dominio general de Sofca. No sé si me entendieron hasta ahí esos dos conceptos. ¿O tienen Sí, es claro. R. RR. Listo, genial. Sigamos entonces. Tenemos lo que es el Core Domain. ¿Qué es el Core Domain? El Core Domain es el dominio principal. Eso quiere decir que es el dominio más importante que tenga el negocio. Y es que sin este dominio, pues el negocio no funcionaría, el negocio fracasaría, o sea, lo más importante. Por ejemplo, en una empresa de desarrollo, ¿cuál sería el subdominio más importante? Pues, Desarrollo. el área de desarrollo, exacto. ¿Cierto? Porque sin eso, pues no existiría y ya no sería una empresa de desarrollo. Entonces, bueno, ahí estamos claros. Entonces, su core domain o dominio principal es el dominio más importante que podamos encontrar en nuestro dominio completo. El siguiente contexto, que es el bounded context, o como en español sería el contexto delimitado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esto es un límite lógico donde vamos a como agrupar diferentes subdominios con dominios centrales, y dentro de este límite nosotros debemos definir algo, lo que sigue en el siguiente punto, que es el lenguaje ubicuo, ubiquitous language, que es una forma de comunicarse entre todas las personas que interactúan en el proyecto, o sea, ya sean las personas que conocen el dominio, como las personas comerciales, como las personas de desarrollo, las personas de análisis, todas deben de manejar el mismo lenguaje. Un ejemplo. Tenemos una empresa de un banco, ¿cierto? Tenemos un banco. Y en el banco tienen algo que es una cuenta bancaria, ¿cierto? Entonces, dependiendo del actor, dependiendo de la persona, la cuenta va a tener un significado diferente. Para mí como persona, mi cuenta es donde yo voy y reviso y está todo mi dinero, ¿cierto? Pero para una persona del banco, esa cuenta tiene un significado diferente. Entonces, a esto nos lleva el lenguaje ubicuo, a que debemos definirlo dentro de ese bounded context, las palabras que se van a manejar y qué significado van a tener, para que después, si usted está hablando y le dicen usuario, usted sepa realmente a qué usuario qué es lo que significa un usuario dentro de ese contexto. No sé si entendieron, si me hice entender hasta ahí. Yo tengo una pregunta otra vez con lo del... Pues no me quedó muy claro lo del bounded context. Listo. Bounded context es una delimitación. Es como si usted cogiera y agrupara un subdominio, ¿cierto? Usted viene, coge un subdominio y dice, este subdominio va a tener un bounded context. Por ejemplo, el subdominio de desarrollo tiene un bounded context. Y dentro de ese bounded context, como ese límite, ¿cierto? Que estamos encerrando a ese subdominio, nosotros tenemos que implementar algo que se llama lenguaje ubicuo. O sea, el bounded context es simplemente para generar un límite, decirle que esto es lo que va a abarcar mi contexto y va a tener tales subdominios o tal dominio.
Entonces, y dentro de ese vamos a agregarle lo que es un lenguaje propio. Listo, perfecto. Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, pues el contexto de desarrollo, por ejemplo, los de front y los de back. Sí. Vale. Sí, exacto. Entonces, ese sería dentro del subdominio de desarrollo, ¿cierto? Tenemos otros, puedes decirles, dos bounded contexts que son el de el de front y el de back. Cada uno maneja una terminología totalmente diferente. Puede que algunas cosas sean iguales, pero otras cosas no van a ser. Y que sea en la misma palabra que quiera expresar dos significados diferentes. Entonces, por eso es muy importante como definir ese lenguaje que va a tener ese contexto. ¿Listo? Listo, entonces esos son como los principales términos que vamos a ver durante la presentación. Vamos a ver algo que son los principios de DDD. Entonces, uno de estos principios es colocar el modelo y las reglas de negocio de la organización en el core de la aplicación. ¿Cómo así en el core de la aplicación? En la parte central, o sea, que esto sea el que predomine dentro del negocio y al que se le dé mucha más importancia. Para eso regularmente se usan unas arquitecturas. Aquí podemos ver pues como que son las dos principales que se usan, que es la arquitectura hexagonal, la arquitectura onion o en capas. Si se dan cuenta, estas dos arquitecturas tienen el dominio en la parte central de la arquitectura. Entonces la idea es que siempre el dominio esté en la parte central y ahí para arriba ya se pongan a ver todas las otras capas que se necesitan. Por ejemplo, en la de hexagonal tenemos el dominio en la parte central, la siguiente es la capa de la aplicación, que es donde están toda la parte de casos de usos, y la última sería, ya como la más externa, sería la capa de infraestructura, que es toda la parte de controladores, cómo se comunica, si es por API, mira que tenemos la parte del REST, si es mediante de colas, si es mediante, o sea, se puede hacer de diferentes formas. Y igualmente la arquitectura Onion, tenemos el dominio, la parte central, tenemos la siguiente capa que es la capa de repositorio, la siguiente capa, la del negocio, la parte lógica, y la última es la de interfaz de usuario. Entonces, lo que nos dice esto es que, hey, preste la atención al dominio. Mire, el dominio es lo más importante, centrémonos ahí, y después de eso, ya empezamos a ver las otras interacciones que debe tener, o cómo se debe comunicar, dónde tiene que guardar, porque regularmente, no sé si alguno de ustedes, pero cuando yo estaba estudiando, lo que me enseñaron a mí era, bueno, vamos a desarrollar un software, bueno, diseñemos base de datos, o sea, hacia dónde se va a almacenar el dato, ¿cierto? No nos preocupábamos tanto como en sí el negocio, entendíamos más o menos el negocio, hacíamos un diseño de base de datos y empezábamos a programar, ¿cierto? Este diseño nos dice, oiga, no, venga, preocupémonos del negocio, miremos bien el dominio, cuáles son sus reglas de negocio, y manejemos todo esto. Después nos preocupamos dónde vamos a almacenar, cómo se va a comunicar. Eso es problema de otra instancia en el proceso de desarrollo. Listo. Otro principio que tenemos, bueno, ¿de este tienen alguna duda? No. De pronto, un ejemplo de esto, ¿cómo se ve, por ejemplo, en software? En Sofka. Bueno, es que esto ya es más como verlo en un proyecto específico, pero por ejemplo, vamos a hacer un software para administrar todos los proyectos que maneja Sofka, ¿cierto? En la parte de desarrollo. Vamos a centrarnos en el subdominio de desarrollo, ¿cierto? Entonces, si usted tiene que hacer nos dicen, bueno, tenemos que hacer un software para registrar todos los proyectos de todos los desarrolladores, ¿cierto? Para registrar cuántas horas tienen, cuántas horas aplican diariamente en cada proyecto, en qué proyecto están, cuál es su fortaleza, listo. Entonces, si a ustedes le dicen eso, el pensamiento común es que usted que dice, bueno,
van y le explican el software, qué es lo que quiere el cliente, el product owner viene y le dice, bueno, yo quiero que el software, el empleado se pueda registrar con la cuenta, que sea una cuenta Sofka, que ya tenga los proyectos asignados, que la persona entre al proyecto que tiene asignado y diga ese día cuántas horas trabajó y se guarde y mediante eso vaya y se le pase a la parte de contabilidad y se liquide. Listo. Regularmente, en el desarrollo tradicional o lo que se venía hasta ahora, las personas hacían todo este proceso de como inicial, ¿cierto? Anotaban, tomaban notas y una vez pasaban a desarrollar, no sé, haciendo el diseño de base de datos, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice DDD? Él nos dice, oiga, no, venga, analicemos bien el problema. Bueno, usted quiere la persona entre, bueno, entonces miremos cuáles son todos los subdominios que va a tener esa aplicación, ¿cierto? Entonces nuestro core domain es desarrollo. Nuestro dominio principal es desarrollo, ¿cierto? Entonces vamos a identificar subdominios de ahí. Entonces empezamos a identificar los subdominios, hacemos todo el análisis, se entiende, o sea, la idea de estas dos arquitecturas es que todas las personas que estén desarrollando tengan entendimiento del dominio. Cuando usted ya entienda bien el dominio, usted sabe cuáles son todos los actores, cuáles son todas las acciones que se tienen que hacer, cuáles son todos los caminos posibles. Usted ya ha modelado eso, entonces ya tiene claro el dominio. Ahora sí, pasemos a las otras fases, a definir casos de uso, a mirar toda la parte de infraestructura, cómo nos vamos a comunicar, o sea, entonces la idea es como de, hey, no entremos de una vez a tan técnico, sino primero centrémonos qué hace, cómo lo hace, y ahí sí, ya empezamos a mirar qué es lo mejor según todas esas condiciones. No sé si te queda un poquito claro. Más claro. Sí, es como para uno entender el negocio desde la raíz y a partir de ahí ir modelando el software para no dejar nada por fuera o algo así. Exacto, sí. No, Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Y cuánto tiempo tiene que durar esto de estar como analizando el dominio y la necesidad y todo eso? Pues como por cuánto es lo recomendado. ¿O no hay un límite? ¿O qué? No, todos esos pues se hacen dentro de los sprints, ¿cierto? Eso regularmente tiene la misma duración que un proyecto de pronto como se esté manejando ahora. No hay como una duración fija que ya dice, no, en la primera fase tiene que durarse tantas horas. No, eso ya depende del negocio, depende de lo que quieran hacer en la aplicación, ya es algo más. Y pues se tienen que hacer. Ahí como de pronto lo más problemático es poder, en cuanto al tiempo, es porque aquí el tiempo depende es del experto en el dominio, que regularmente, ¿quiénes son? Pues son los que trabajen en la parte donde se quiera solucionar, que son los que saben el día a día del dominio. Entonces, de pronto la problemática un poquito es tratar de que esas personas que regularmente tienen poco tiempo, que saquen el tiempo para que le expliquen a la persona técnica o a todas estas que quieren empezar a entender el dominio para poder hacerles una solución. Pero no hay una tiempo en horas ni en días estipulado. ¿Listo? Yo tengo una duda. Dime. Ahí en la arquitectura Onion, ¿qué cumple, qué hace la parte de interfaces y repositorio? La parte de interfaces y repositorio es, ustedes saben para qué es una interfaz, o no sé si han visto interfaces en la parte del backend, no en la parte del frontend. Pues sí, es como unas reglas que quien las implemente debe aplicarlas. Exacto, cierto. Entonces, en la interfaz, ¿qué regularmente lleva una interfaz? Una interfaz lleva definición de método, ¿cierto? No implementación, sino definición. Entonces, ¿por qué se pone una capa de interfaces? Para que si en el momento usted tiene que cambiar algo en el modelo, que regularmente, pues el modelo una vez que se hace no tiene muchos cambios a futuro, pero si usted tiene que hacer
un cambio, si usted le pone una interfaz como entre el modelo y ya la lógica de negocio, si usted hace un cambio en alguna de esas otras dos capas, eso es como una capa intermedia de protección, para que si usted cambia, como usted cambió fue los comportamientos y no los nombres de los métodos, usted no tenga que venir y modificar su software en todas las capas, que es lo que regularmente pasa. Usted modifica algo en una capa, pero como todo está tan anidado, usted viene y tiene que modificar en 1000 archivos. Si usted implementa interfaces, no va a necesitar hacer eso, porque la interfaz hace como una barrera. Dice, oiga, bueno, usted dijo que iba a utilizar un método safe, ¿cierto? Y yo aquí tengo el método safe. La lógica se comunica con eso. Y la interfaz se comunica con el dominio. Y si usted cambia algo aquí en el modelo de dominio, a la lógica no le interesa, porque usted se está comunicando con una interfaz que le está diciendo es qué va a hacer, no cómo lo va a hacer. Entonces, y también la parte de repositorios es toda la parte de almacenar en base de datos, que regularmente también se hace mediante interfaces. Para tener eso ahí y que, sí, como decías tú, es un contrato, la parte de la lógica tiene el contrato con la interfaz y la interfaz ya se comunica directamente con el modelo. Y así, si usted cambia algo acá, esto no va a haber afectado porque le está pasando la misma información. ¿Listo? Pero lo de bases de datos no está afuera en la infraestructura, o eso es solo el modelamiento. Sí, esta está en la parte de modelamiento, pero muchas aplicaciones tienen almacenamientos y en DDD se maneja mucho. Almacenan en diferentes bases de datos. Esa partecita ya en el segundo módulo de DDD, que es donde almacenamos tenemos una base de datos general donde se almacenan todos los eventos, que regularmente eso lo almacena todo lo que es el dominio, y tenemos una base de datos especial para las consultas. Pero ahorita mismo de pronto no quiero meterme mucho en eso porque los voy a confundir porque todavía no tienen como los principios básicos bien de eso lo vemos en el segundo módulo. ¿Listo? Una pregunta. No sé si vamos a entrar a eso. ¿Me puedes explicar qué es el Entity Manager? Entity Manager, ¿dónde lo viste? Ese con el hexagonal de la izquierda. Ok, la verdad no tengo la definición aquí, pero vamos a buscarla. Es por acá. Según tengo entendido, Entity Manager. Esto nos ayuda a manejar toda la parte de base de datos. Definition. Definition, ¿cierto? Dice, es un API que maneja el ciclo de vida de las instancias de las entidades. Esto es lo que nos ayuda, por ejemplo, según veo acá, vamos a abrirlo del todo para no darles información errónea. Qué horror, ¿cierto? Entonces me dice, el Entity Manager es una interfaz que maneja el ciclo de vida de una instancia, de la instancia de una entidad. Las entidades no pueden persistirse ellas solas en las bases de datos relacionales. Y usualmente se usan POJOs como entidades para definir el mapeo y las relaciones con las correspondientes bases de datos. Ok, entonces, ustedes saben que en este proyecto, que yo lo tengo por aquí, que no lo he visto muy bien, lo descargué para verlo, y que les puso Raúl, la Cata, ustedes tienen esto que le pusieron una entidad, ¿cierto? Pero esto realmente es un pollo. ¿Cómo así? Que es una clase que tiene puros getter y setter de unas características, ¿cierto? Para que esto se mapee en una base de datos, necesita esto que se llama Entity Manager. Esto lo que hace es que él toma estas cositas, esto es una entidad, esto es un ID y todo eso, y lo mapea y crea la tabla en la base de datos. Eso es. ¿Sí lo entendiste? Un poco sí, sino que es que ahorita teníamos un error en el código que hablaba sobre eso. Y yo estaba consultando, pero no me va a quedar claro, pero bueno, un poco sí. Sí, entonces el entity es como el que se encarga
de manejar, de que lo que usted haga aquí en un pollo, que usted le ponga una @entity o si es una base no relacional @document, esto realmente el mape esto mismo allá en la base de datos. Ya no es como se hacía antes, que antes uno que tenía que hacer, ir y crear la base de datos manualmente, crear las tablas manualmente con todas las características, y simplemente creamos un pollo, creamos una clase en Java, le ponemos cada uno de los campos, le creamos getter y setter, y ya él automáticamente lo replica en nuestra base de datos. ¿Listo? Listo, gracias. Dale. Sigamos con principios. El siguiente es basar nuestro dominio complejo en un modelo de software. Entonces, seguimos con el mismo caso. Aquí nos quiere decir que dentro de tenemos que basar nuestro dominio, sabemos que es el dominio completo, ¿cierto? Y eso debemos pasarlo a una modelación que ya sea más hacia el desarrollo de software. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo diferente que es sobre la parte de issues. Esto. Tenemos aquí un proyecto en Git. Este es el de ustedes, por cierto, ¿cierto? Y supongamos que este es el core domain, un proyecto, ¿cierto? A gestionar todo un proyecto en GitLab. Y él tiene diferentes subdomains. Tiene el subdomain de project, el subdomain de repositorio, el subdomain de issue, merge. Cada uno de estos los vamos a tomar como un subdomain diferente. Entonces, aquí vamos a coger, ¿cuál subdomain? El de issues. Entonces, él nos dice, oiga, bueno, cojamos este subdominio que tenemos acá y vamos a tratar de hacerle un modelado. Entonces, mirando esto que tenemos, bueno, tenemos unas listas. ¿Qué es una lista? Simplemente, pues, donde van a tener varios issues. Tenemos un tablero donde podemos ponerle, según las issues, dónde se están haciendo, si está abierta, si está cerrada. Es más, se puede agregar, no, aquí se agrega la issue, se puede agregar más tableros. Tenemos unas labels y tenemos unos milestones. Y todo eso es lo que está mi subdominio de issue. Entonces aquí básicamente graficamos eso. Tenemos los issues, que sería esta parte de aquí, issues, que es esta de lista, issue list, que sería nuestro core. ¿Por qué? Porque es nuestra principal. Porque ninguna issue va a poder vivir si no está en una lista. Aparte de eso, tenemos unos subdominios que tenemos el core domain, que es el subdominio principal y tenemos otros dos subdominios que son el de milestone y el de label, que serían estos dos que tenemos acá, label y milestone. Y tenemos unos subdominios que son unos subdominios de soporte y subdominios genéricos. Estos subdominios son transversales, regularmente son transversales a los otros que están acá. Entonces ya al tener que es como un modelo, ¿cierto? Tenemos este modelo que es, si lo ven, es bastante genérico. Simplemente mirando acá, mirando acá tenemos, issues, sí, tienen una lista, tiene un tablero, tiene un label y tiene un milestone. Ay, Dios santo, esto se corre. Y si leemos acá, son los mismos que tenemos aquí como subdominios, ¿cierto? Y tenemos unos de soporte. Esta es la parte como general, si usted lo viera así como desde bastante lejos el problema. Aquí todavía no sabemos qué entidades tenemos, cuál es el agregado y nada de eso, ¿cierto? Entonces después dice, oiga, después de que tengas este modelo que es bastante general, trata como de sacarle cuál es el principal, cuáles son las entidades, aquí las entidades tienen una E, y cuáles son los value object. Bueno, ahí me voy a detener un poquito y les voy a decir, ¿qué es un value object? Un value object es, voy a irme aquí al código, no es, es este. Un value object, ¿qué es? Realmente es una clase, ¿cierto? Que no tiene identidad. ¿Qué es la identidad? Sería el ID. Una clase que no tiene ID. Igualmente va a tener
atributos y va a tener getter y setter. Aunque regularmente estas value object son inmutables. ¿Qué quiere decir que sean inmutables? Que no se pueden modificar. Si usted necesita cambiar o actualizar un value object, lo que debe hacer es, o lo que se, pues si es inmutable, lo que se debe hacer es generar una nueva instancia con los nuevos valores. Por ejemplo, aquí tenemos a esto que es una entidad, que es la entidad todo, que es, perdón, que sí, que es una tabla, ¿cierto? Vendría a representar una tabla en la base de datos. Las entidades representan tablas en base de datos, pero los values object no. Y el value object no va a tener un ID y todos sus campos van a ser campos final. Un value object, ¿cuál podría ser? Si tuviéramos aquí, vamos a crearla, una clase que se llame color. Y este color tiene un string que sería el color como tal. Bueno, voy a cambiarle el nombre a esto. Supongamos que esto es refactor. Tenemos una que se llama dirección, con la D mayúscula. Dirección para que sea más, ¿cierto? Tenemos un value object que se llama dirección. Y tenemos primero que es la calle, esto en minúscula. Todos los campos. Y voy a ponerle solamente dos, calle y número. Número, listo. Estos, para que sea un value object, debe ser final. Que esto hace que sea inmutable, que no vaya a cambiar. ¿Cierto? Y esto al ser final, nos exige que le creemos un constructor con todos los campos. Y entonces, ¿qué nos dice? Que si es un value object, como si se dan cuenta, eso no tiene un ID por ningún lado. ¿El ID quién lo tiene? El ID lo tiene nuestro todo. Aquí sí tiene el ID. Entonces, la diferencia entre un value object y una entity es que la entity tiene ID y el value object no. Entonces, por lo tanto, si usted le cambia un valor a la calle, por ejemplo, usted le cambia el número, ya no va a ser la misma dirección, ya es una dirección nueva. ¿Cierto? Porque aquí lo que le da la identidad son los mismos campos que tiene. Entonces, si usted tiene una calle, una dirección que dice calle 42, número 1510, y usted necesita otra dirección, usted lo que hace es que genera otra dirección. Si ya la dirección no es 1510, sino 1545, ya ahí lo que está generando es una dirección nueva. Si se dan cuenta, aquí lo que hace que esta sea una entidad simplemente es que maneja un identificador para hacer que ya usted no se va a identificar por los campos que tiene acá, sino que usted se va a identificar simplemente por este ID. Esto es lo que lo hace que usted sea única dentro del sistema. Usted puede tener el mismo nombre, el mismo completado y el mismo grupo list, pero un ID diferente y el sistema siempre lo va a tomar como que usted es una entidad diferente. Pero si usted tiene dos direcciones exactamente iguales con la misma calle y con el mismo número, el sistema va a decir que es la misma dirección. ¿Cierto? Entonces, las dos la diferencia en que una tiene ID y la otra no tiene ID. Entonces, esto que ven aquí veo son value object. La E es entidad y este que es el root, que es como el principal. No es una entidad como tal, porque esta no se mapea en la base de datos, pero no es un value object. Él puede agrupar diferentes entidades y value object entre ellas. Y tenemos las que son genéricas, que son 3 value object, que hacen parte de estas que están aquí del soporte bien genérico, que son las fechas, estados e información básica. Regularmente, si usted en un issue necesita un rango de fechas, usted no lo pone fecha de inicio, fecha final, sino que usted crea un value object que diga fecha de inicio y fecha final, y después usted lo que hace es que
agrega dentro de ese value object. Y así usted simplemente está relacionando uno y ahí llevamos a que no tengan demasiados campos nuestra entidad. No sé si ustedes leyeron o vieron algo de Clean Code del libro. ¿Se los pusieron a leer? Sí, pero Se un lo- poquito hemos leído, bueno, por mi parte. Las Se lo páginas. leyeron. Van por la página 3. No, por la 2. Bueno, entonces ese libro nos dice algo muy importante, que nos dice que un método, que la cantidad, cuáles son, él nos dice como cuáles son las cantidades de parámetros que se deben pasar, que se pueden pasar recomendados dentro de un método. Él nos dice que deben ser máximo 3 parámetros. Debe ser que lo ideal es que un método no reciba parámetros, pero que si tiene que recibir, que reciba 1, que reciba 2 o que reciba 3. Si recibe más de 3 parámetros, ya se considera que es algo no óptimo, ya tocaría entrar a refactorizar. Eso también aplica para los constructores. Si usted tiene un constructor con muchos parámetros, más de 3, usted tiene que entrar a mirar y agrupar en value objects para que usted simplemente le pase el value object aquí y no incumpla como esa no incumpla esa parte de Clean Code. ¿Listo? Entonces ahí nos lleva. Aquí tenemos varios value object. Lo que hicimos fue desagregar este modelo que teníamos acá y sacarle, bueno, de issue. De issue que tenemos, de las issues, tenemos que debe haber una lista de issues, que es nuestro root, que es como el root, es como el que encapsula, el que agrupa todas las issues, y ese root va a tener unas issues. Y también va a tener una lista de mylist. Entonces ya seguimos. Bueno, entonces nuestra issue, ¿qué va a tener? Bueno, nuestra issue va a tener una lista de label. Listo. Y nuestra issue también va a tener una persona que se le asigna ese issue. Bien, perfecto, hasta ahí vamos bien. Aparte de eso, estas que están aquí son transversales a issue, a label y a mylist. Entonces, aparte de eso, issue también va a tener unas fechas, va a tener un estado y va a tener una información básica. Listo. Seguimos. Entonces, issue tiene label. Label, como es una entidad que va a tener label, bueno, label va a tener, esta es una lista de label. ¿Qué va a tener? Pues un label, ¿cierto? Uno o varios labels. Entonces aquí tenemos label. Aparte de eso va a tener una fecha, unas fechas, unos estados y una información básica. Genial. Aquí tenemos milestone. ¿Qué va a tener? Bueno, milestone va a tener simplemente unas fechas, unos estados, una información básica. Si se dan cuenta, estos 3 de abajo son transversales a todas las entidades. Son transversales a las entidades, no a los otros value object. ¿Listo? Eso es un poquito de cómo uno ya entra a graficar nuestro modelo de dominio teniendo en cuenta DDD. En un documento que les dejé en la plataforma, voy a ver si lo tengo aquí abierto. ¿Dónde es? Aquí. Mira, aquí le dejé los libros de Domain Driven Design Destilado y Quickly. Estos son 2 libros basados en el que le dije que escribió Eric Evans. Aparte de eso, ya está toda esta parte que les estoy explicando, está aquí bien explicadita en un documento en PDF que les dejé aquí, que es la parte estratégica de Domain Driven Design. Y algo que también vamos a ver que es el Event Storming, para que sepan qué es eso. Entonces, aquí pueden consultar para mayores referencias sobre cómo se arman todos estos modelos y todos estos bounded contests. Sigamos. Otro principio es que para mantener una mejor perspectiva a nivel de colaboración entre expertos de dominio y los desarrolladores, se debe concebir un software con objetos bien claros. Entonces, para construir un software con objetos bien claros es muy importante la comunicación entre expertos de dominio y toda la parte ya de los desarrolladores. Por eso es algo
que es un trabajo en equipo donde la comunicación debe ser primordial para que el experto de dominio pueda transmitir todo ese conocimiento que tiene sobre el dominio a los desarrolladores, ¿cierto? Y que los desarrolladores realmente entiendan qué es lo que necesita hacer el software para entrar a modelarlo y para entrar a realizar el software como tal. Entonces, aquí lo que nos dice ahí, debemos tener una buena colaboración entre los expertos del dominio y los desarrolladores que sí, en sí son los que van a modelar el software para que cumpla las expectativas de los expertos del dominio. Entonces siempre es un trabajo muy conjunto entre los dos, por eso era lo que les comentaba ahora ratico, que posiblemente es un poco difícil al principio cómo coordinar, porque regularmente los expertos de dominio son personas muy ocupadas, que no van a tener como el tiempo de venir, sentarse y explicarle todo, pero es algo que se debe hacer y que se debe buscar los espacios. Listo, aquí tengo esta lectura que dice así. Dice, ¿es posible crear software bancario complejo sin un conocimiento del dominio? De ninguna manera, nunca. ¿Quién sabe sobre los bancos? ¿El arquitecto de software? No. Simplemente usa el banco para mantener su dinero a salvo y disponible cuando lo necesita. ¿El analista de software? Realmente no. Él sabe analizar un tema determinado cuando se le dan todos los ingredientes necesarios. Entonces, el desarrollador, olvídalo. Entonces, ¿quién entonces sabe sobre el sistema de bancos? Pues los banqueros, ¿cierto? Pues porque el sistema bancario es muy entendido por la gente interna, por sus especialistas. Conocen todos los detalles, todas las capturas, todos los posibles problemas, todas las reglas. Y aquí es donde debemos empezar, el dominio. Entonces mira, que aquí decimos, ¿por dónde debemos de empezar? Pues por el negocio. ¿Y quién nos va a dar todo ese conocimiento del negocio? Pues las personas que trabajan en el negocio, todos sus especialistas, porque ellos nos van a conocer todos los pormenores del negocio. Como dice ahí, los detalles, qué posibles problemas pueden surgir, qué reglas de negocio debemos implementar. Entonces siempre se debe empezar por ahí. Listo. Este es un mapita que ya lo vamos a empezar a ver desde cada uno de los puntos, como en las dos grandes cosas que se divide el Domain Driven Design en la parte estratégica que tenemos. Toda la parte de los dominios y toda la parte de los bounded context. Entonces vamos a empezar a mirar uno por uno. Tenemos toda la parte del dominio. Al dominio se le denomina que es el espacio de la solución y que tiene unas implicaciones, que debe tener unas reglas, debe tener unas entradas, debe tener unos procesos y debe tener unos comportamientos. Y todo esto se define con el experto en dominio. El dominio se divide, como en lo que ya dijimos ahora rato, en dos grandes cosas, que son en todos los subdominios y en el dominio principal. Entonces tenemos que los subdominios, mira, tenemos que todo el dominio es el espacio de la solución, pero si lo miramos más de cerca, nuestro subdominio es el espacio del problema. Nuestro subdominio es lo que se quiere solucionar, cuál es el problema que queremos solucionar. Los subdominios son los que segmentan, o sea, sacan de ese dominio grande, son los que vienen y segmentan, sacan una partecita de los valores de los negocios. Como dijimos al rato en el ejemplo de Software, tenemos Software, que es una empresa de desarrollo. Tenemos varios subdominios. Entonces ahí estamos segmentando, estamos sacando los valores que tiene Software como empresa en diferentes grupitos. Tenemos el grupo de desarrollo, el grupo de QA, ¿cierto? Que esos son subdominios, que está segmentando, está separando cada uno de esos por el valor que le da al negocio. Los subdominios van a reflejar la estructura de la organización, ¿cierto? Volvemos, Software. Tenemos subdominio desarrollo, subdominio QA, subdominio productos. Todos estos, si los vemos bien, nos refleja realmente qué es Software, qué hace Software a gran escala y
si vemos cada subdominio separado, cada uno de esos tiene un papel muy importante en toda la organización y en todo el dominio principal. Y un subdominio va a delimitar la aplicabilidad del dominio, ¿cierto? Entonces estamos diciendo, oiga, bueno, este subdominio es de desarrollo. Aquí vamos a hacer todo lo que tiene que ver con desarrollo y delimitamos a eso solamente. No de que no, una empresa de desarrollo y vamos a empezar a hacer, no sé, cupcakes para vender. No, eso ya sale, ya está por fuera del dominio, entonces vamos a delimitarlo. Bueno, es una empresa de desarrollo que se encarga de ¿qué? De desarrollar, de prestar servicios de QA, tiene unos productos internos, todo en el ambiente de desarrollo. Listo, y tenemos el core domain, que es el dominio principal, que regularmente es el dominio principal, lo que ya hemos dicho allá. Es el que le va a dar valor a todo el dominio y regularmente es la parte central del dominio. Cuando uno empieza a graficar toda la parte de este modelo de dominio, uno se da cuenta o uno identifica el dominio principal porque regularmente es el que tiene más interacciones con los otros subdominios, que es como por el que pasan todos los otros para comunicarse o el que la gran mayoría pasan para comunicarse, ¿cierto? Que siempre lo necesitan a él porque sin él, pues los otros pues no van a tener tampoco un sentido o no van a poder vivir dentro de la empresa. Entonces, esta parte del dominio les quedó clara. ¿Duditas acá? Una pregunta. Entonces, si el subdominio es el espacio del problema y el core domain es el que hace que ellos existan, siempre que haya un problema en un subdominio se debe pasar por el core domain de alguna forma. Sí. Sí, o sea, el subdominio es el espacio del problema, ¿cierto? Un subdominio es como un problema específico. Y regularmente, como el core domain es ese dominio predominante, ese dominio que le da sentido a todo el negocio, sí, regularmente tiene interacciones con el core domain. ¿Alguna otra? ¿O no quedó bien claro? ¿No era lo que nos preguntabas? Listo, sigamos. Tenemos el bounded context. El bounded context es el espacio de la solución. Es el espacio de la solución. El bounded context nos va a delimitar, nos va a dar unos límites tangibles dentro de un dominio. Y es un área donde un dominio va a tener un sentido. La responsabilidad como las responsabilidades las delimita en los bounded context. O sea, si un bounded context está trazado en ciertos subdominios, entonces la responsabilidad de esos subdominios pues debe estar bien clara. Y para hacer esto se maneja algo que se llama el lenguaje ubicuo, que este lenguaje es un lenguaje propio del bounded context, que es el lenguaje, como les decía ahora rato, donde los expertos en dominio, analistas y desarrolladores se comunican. Pero no es solo cuando están en la fase inicial, no, ese lenguaje tiene que ir reflejado tanto en el código de la aplicación como en el código de los textos, como en la documentación, aparte de cómo se comunican pues hablando, ¿cierto? Entonces no es solo algo de que, bueno, ya nos hablamos, ya entendimos, ahora voy a hacer el código, y lo escribes como quieras, no. El mismo lenguaje. ¿Para qué? Es más, en el desarrollo de software dice que el software debe ser tan entendido, como tan descriptivo cuando se desarrolle que un experto en dominio pueda coger una clase, ¿cierto? Entrar al código y leerla y él debería entender qué está haciendo el software. Así la persona no tenga nada de conocimiento técnico. ¿Cómo se llega a eso? Nombrando bien las cosas. Y se debe nombrar bien teniendo en cuenta el lenguaje ubicuo. El lenguaje que tienen para esa área de solución de los problemas. Gisbey, yo tengo
una inquietud. Yo entendía el lenguaje ubicuo como propio de cada subdominio, pero ya según esto que nos dijiste, entonces el lenguaje ubicuo abarca los subdominios. Sí, el lenguaje ubicuo no es propio de un subdominio, sino propio de un bounded context. Y un bounded context puede tener un solo subdominio, que es lo ideal, pero puede tener más subdominios. ¿Cierto? Entonces, el lenguaje ubicuo no es de un subdominio, sino de un bounded context, que puede tener uno o más subdominios dentro de él. Entonces, porque ahí se mira de pronto cómo se comunica cada subdominio entre sí. Ahorita vamos a ver, aquí tengo unos ejemplos gráficos. Miremoslo aquí, donde nos dice, aquí tenemos, voy a ocultar esto aquí. Aquí tenemos, esto es cómo se grafica, y este es otro cómo se grafica. Vamos a empezar con este que está más sencillito. Entonces, tenemos todos los subdominios. Tenemos el subdominio principal, si se dan cuenta, ese es el que tiene más iteraciones. La tiene 1, 2, 3, bueno, aunque este también tiene 3, pero ese es el dominio principal, que es el del chip, ¿cierto? Regularmente se centra, cuando uno grafica, se centra ya acá en la parte central. Y cada subdominio le tenemos estas rayitas son los bounded contexts, que estamos delimitando su contexto. Esta es como lo ideal. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que muchas veces lo ideal no es realmente lo real de la solución. Este es lo que deberíamos encontrarnos. Cada subdominio está dentro de un bounded context. Quiere decir que esto tiene un lenguaje propio, esto tiene un lenguaje propio, esto tiene un lenguaje propio, esto tiene un lenguaje propio. Cada uno tiene su propio lenguaje. Pero pueden haber casos como este. ¿Cierto? Que tenemos, donde tenemos tenemos el dominio principal, tenemos dos subdominios, bueno, 3 realmente, que es el de e-commerce, el de inventario y el de sistemas externos. Tenemos 3 subdominios, dentro de esos tenemos varios bounded contexts. Y ellos se comunican entre sí. Entonces, podemos tener el ideal, uno solo, tenemos un lenguaje solo, podemos tener este que nos saca, bueno, de este catálogo, mira, tenemos un dominio principal, tenemos unos subdominios, y dentro de esos subdominios, bueno, aquí la división está al revés, perdón, tenemos, dentro de ese dominio principal tenemos 3 bounded contexts. Aquí está al revés de este, perdón, no me había fijado. Estas líneas son los bounded contexts y bounded contexts. Este bounded context tiene varios subdominios, que es el de producto, shipping, orden y la de facturación. Y entonces dentro de todo este subdominio, dentro de todo este bounded context, se maneja un mismo lenguaje. Dentro de este, que solo tiene el inventario, sistema de inventario, se maneja un lenguaje diferente. Y este, que son los sistemas externos, se manejan un lenguaje diferente. Y ellos se comunican entre sí. Vean, aquí se está comunicando los dos bounded, estos dos. Es más, este subdominio se está comunicando con todo este bounded context. Entonces podemos tener uno donde tengamos un subdominio por bounded context, o este donde tenemos 1, 2, 3, 4 subdominios por bounded context. Lo importante aquí es que el bounded context es el que me va a dar el lenguaje. Yo tengo que definir un lenguaje en común para todos estos subdominios y definir cómo se comunican esos subdominios entre sí. Vea, el orden se comunica con el de productos, el de compras se comunica con el de orden. Entonces ahí vamos viendo. ¿Tienen alguna duda de estas dos gráficas? En esa, ¿cuál sería el cordomen? A ver, vamos a analizarlo. ¿Cuál es el que tiene más interacciones?
El de las órdenes no. Esta, Sí. Sí. exactamente. Tiene más interacción. Entonces, en este vendría siendo el, el core domain, que tiene la que tiene más interacciones con el resto de subdominios. Y si se dan cuenta, hay subdominios, por ejemplo, este de shipping, que convive en dos bounded contexts. ¿Sí se dieron cuenta? Este shipping convive en este primer bounded context y este también tiene una parte en el segundo bounded context. Y eso puede pasar porque hay de pronto sistemas que subdominios que tienen que estar en las dos partes, o sea, tienen que convivir con los dos, entonces ahí para esta parte va a tener su propio lenguaje, pero también va a tener algunos conceptos de este otro, que es el otro bounded context. Todo eso se puede llegar a ver, o sea, no es algo como, no siempre lo vamos a encontrar así, lo ideal, no, ya tengo un subdominio por cada bounded context, un lenguaje lo defino muy rápido, muy definido, tal, ya estoy en el cielo, no. Regularmente uno se encuentra con este tipo de sistemas. ¿Qué es lo importante aquí? Que por cada bounded context ustedes definan el lenguaje. Regularmente lo que se hace es que se crea un glosario de términos para ese bounded context. Dice, usuario, bueno, usuario para acá es tal cosa. Cliente para acá es tal cosa. Y para que esté, y cualquier persona nueva que entre al proyecto leyéndose el glosario, ya va a tener, y ya puede entrar a mirar código y a mirar esto, y ya va a entender muy bien a qué se refieren con cada uno de los términos. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Yo creo que ya estamos terminando. Vamos a ver beneficios y les dejo una tareita. Beneficios de DDD. Uno de los beneficios es la comunicación efectiva entre expertos del dominio y expertos técnicos a través de un lenguaje ubicuo. Así se definió bien este lenguaje ubicuo. Se va a poder comunicar muy bien entre expertos de dominio y expertos técnicos sin necesidad de que el experto de dominio sepa nada técnico ni que el técnico sea un experto en dominio, porque cada uno tiene como sus fortalezas. Entonces, es muy importante definir muy bien este lenguaje. También un beneficio es que el foco de este desarrollo es dividir, coger un subdominio grande y dividirlo en subdominios y separar los subdominios a partir de bounded context. Entonces ahí ya nos da como las áreas de trabajo, cómo se unen los unos con los otros, y ahí ya podemos empezar a definir los lenguajes. Otro beneficio es que como es un software mucho orientado al dominio, es muy cercano al dominio, entonces por lo tanto es mucho más cercano al cliente y se le va a poder dar una solución más eficaz a los problemas que tenga. También nos dice que si utilizamos todo esto de DDD, debemos tener en cuenta, para organizar bien el código, teniendo en cuenta el lenguaje ubicuo, y si tenemos todo bien organizado, nos va a poder permitir hacerle unos buenos tests, de manera que podamos como aislar cada una de las partes o cada subdominio del dominio principal, y podemos testear cada partecita para ver si está funcionando como se espera. Y también, como la lógica del negocio reside en un solo lugar, dividida por contextos, va a ser mucho más fácil realizar los tests o llegar si el negocio cambia, poder cambiar también en la parte del código. Y uno de los más principales beneficios de usar DDD es mantenibilidad a largo plazo. Cuando se utilizan estas técnicas, vamos a poder mantener el software a largo plazo y va a poder crecer y va a poder como evolucionar a medida que evolucione el negocio. Porque esa es una de las falencias que tienen los software hoy en día. Que usted hace un software y después ni usted mismo entendió el código, pasaron 3 meses, usted ya no se acuerda qué era eso, porque iba eso ahí, si piden una actualización,
quieren agregarle una nueva funcionalidad, va a ser casi que imposible agregársela. O los precios o los costos para refactorizar, para llegar a hacer la nueva funcionalidad, van a ser muy altos. Entonces, esto nos ahorra eso, que se va a poder mantener y se va a poder modificar y actualizar a medida que el negocio también vaya actualizando. Pero DDD tampoco es todo hermoso, todo lindo, estamos en el cielo, no, también tienen algunos inconvenientes que tenemos que tener muy claros a la hora de decidir implementar DDD en un proyecto o no. Entonces, uno de los inconvenientes que nos dice es que para nosotros basarnos en el dominio necesitamos a un experto del dominio. Y regularmente esto lleva mucho esfuerzo en cuanto a tiempo, porque el experto del dominio tiene que estar disponible. Entonces, a veces esto es muy difícil conseguir el tiempo en el experto del dominio para poder llegar a un entendimiento del dominio total para hacer el diseño de software. También nos dice que el DDD tiene una curva de aprendizaje muy alta. ¿Por qué? Porque tiene que estar muy claro en patrones de diseño, en procedimientos. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que tener clara a la hora de usted llegar a implementar DDD en sus proyectos. Y por último nos dice que este es solamente un enfoque sugerido para aplicaciones complejas. Si necesitamos hacer simplemente un CRUD, algo que nos guarde en una base de datos, que simplemente hagamos el guardar, el actualizar, el eliminar y el consultar, o sea, algo súper sencillo y algo súper pequeño, no nos desgastemos implementando DDD, porque para implementar DDD se tienen que tener muchas cosas, patrones, procedimientos, como ya se los comenté. Entonces, no justifica el desgaste en implementar todo esto en software pequeño. Entonces, solo se recomienda para aplicaciones grandes, donde el dominio sea realmente complejo. Listo, hasta ahí terminamos. Le tengo unas tareitas. Antes de mostrar las tareitas, quisiera alguna duda o alguien que quiera mirar lo que entendió para mirar que quedaron conceptos claros. Todo le quedó claro. Puedo empezar a preguntar. Dispare a ver. A ver, vamos. Tírela. Listo. A ver, ¿quién está por ahí? Natalia se fue, le iba a pedir un número. A ver. Uy, si esto va a ser así, yo me salgo. No. Andrés, dígame un número del 1 al 24. Bueno, del 2 al 24 porque yo soy el 1. 14. 14, el elegido. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Juan José García. Uy, no. Me hubiera volado. De buena, mira ya. Voy a ser bien madre con usted. A ver, ¿qué es el dominio? Y deme un ejemplo del dominio. El dominio es propiamente lo que hace una organización. Por ejemplo, un banco, pues manejar dinero. Un restaurante, pues hacer comida. Eso sería. Muy bien. Bueno, ahora deme un número. ¿Cuál era el 14? Sin contar. 13, 12, 11, 10, el 9. Bueno, listo. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usted mismo. No, yo. Bueno, diga otro número. El 7. Mario Bel, Ángel. Uy, no contando así no se puede. Hay que ser equitativos. Bueno, aquí están los conceptos que voy a preguntar. A usted le tocó, ¿qué son los subdominios? Y deme ejemplos. Los subdominios. Ay, fue madre. Qué fácil, Ángel.
Voy a quitar Sofka Points, que no conteste bien. Ni siquiera tenemos. Ah, qué mal. Bueno. A ver, sin pastelear. ¿No te acuerdas? ¿Quién le ayuda? Según lo que me acuerdo, los subdominios son como por ejemplo, en Sofka, que sería desarrollo, QA, los de producto. Exacto. Entonces, ¿qué serían? El subdominio son cómo se divide el dominio, ¿cierto? Ajá. Por decirlo de alguna forma, exactamente. Para decirlo de una forma, son como las áreas. Pero aquí no se le llama áreas, sino subdominios. Listo. Alejandro me contestó muy bien, Alejandro. Regálame un número. El 12. John Alex Ríos. John, ¿dónde estás? Te voy para el baño. John, responde. Yo creo que él dejó la videollamada y se fue a comer. Qué trucazo. Yo creo. Vamos a reportarlos. Al que no responda la llamada, hay que reportarlo. Voy a ir anotando los nombres por aquí en un blogcito. Notas. Uy. ¿Qué esto es tú? Listo. John no apareció. John Río, listo. Sigamos con el siguiente. Después, Juan García. Hola, Lisbeth. Nos está diciendo John que es que no le da el micrófono. Ahí está escribiendo. Ok, genial. Pareció el perdido. Bueno, John, vamos a pasársela, no le vamos a preguntar a John. Juan. Hola, ya me tocó. Juan, dinos qué es el core domain. Y danos un ejemplo. El core domain es el corazón del dominio. Ajá. Lo que le da sentido a la organización. Muy bien. Y un ejemplito. Miremos los de software. Sofka, de desarrollo. Ah, exacto. Pero yo ahí tengo una duda, entonces, el core el dominio y el core no son muy parecidos. Pasa es que son dos conceptos diferentes dependiendo del contexto. Ahí entramos con los bounded context y con el lenguaje ubicuo. El core, regularmente cuando usted habla de software, el core es lo mismo que el dominio, ¿cierto? Porque es como lo central. Sí. Pero aquí estamos hablando de un core domain, que el core literalmente es principal, el dominio principal. Entonces, por ejemplo, un restaurante, el core principal es que comida, pero el dominio es que cocinarla. No, el dominio sería realizar alimentos. Ese sería el dominio, realizar los alimentos, porque es un restaurante. Pero, por ejemplo, el restaurante hace a domicilio y en el restaurante, ¿cierto? Entonces, el dominio principal de ellos sería realizar comida en el restaurante y que la gente vaya y coma allá. Entonces, como de todo el dominio en general, que sería realizar comida, ¿qué es lo más importante que tienen ellos? Ese sería el core domain. Mira, es que todos estos conceptos, de pronto como ya se ha escuchado core en otros contextos, de pronto se te dificulta ahí un poquito. Pero en toda la parte de ED maneja unos conceptos donde son un poquito más diferentes y hay que mirarlo simplemente dentro de DDD. Entonces, core domain no significa que sea el negocio en general, sino simplemente una partecita principal de todo ese negocio. Listo, ¿me entendiste? Y pueden haber varios core domain. Realmente dentro de una solución se identifica regularmente uno, pero sí pueden llegar a haber más. Vale, gracias.
Listo, y tenemos una última. No, dos preguntitas. Juan, ¿qué me contestó? Juan José, dame un número. El 3. 1, 2, a Natalia no cuenta. Entonces sigue Nelcy Pinto. Nelcy. Nelcy, cuéntame, ¿qué entendiste sobre Bounded Contest? Bueno, es un medio complejo porque tiene que ver con el lenguaje. No lo escucha casi. ¿No me escuchan? No, muy poco, se escucha muy lejos. Espérate. Aló. Sí. ¿Me escuchan? Perfecto, ahora sí. Hola, perdón, lo siento. Bueno, lo que pude captar que me enredó un poquito, bueno, ahí tiene que ver con lo que, como las zonas que delimitan, pues, el, como los subdominios, pero que lo que importa es que dentro de cada sección de esas se debe establecer un lenguaje unificado, que se me olvida el nombre ahorita, pero que básicamente eso es como lo más importante, que dentro de cada límite que se establece se debe como establecer, valga la redundancia, ese lenguaje. ¿Sí? Más o menos. Sí, muy bien. Exacto, es cómo se limitan o cómo se agrupan un subdominio o varios subdominios. Muy bien. Y la última, regálame un número. Sí, regálame un número. Hola. William. ¿Quién es ese? William. Bueno, vamos a preguntarle al último de la lista, William, la última pregunta. William, ¿está por ahí? Ya se fue a almorzar, todavía quedan 15 minutos. William. Hola. Hola, William. Bueno, por último, aunque ya lo comentó algo un poquito Nelcy, ¿qué es el obicuo? ¿Qué? ¿El lenguaje ubicuo? Sí, muy fácil le dije a usted. Sí, el lenguaje ubicuo es como tal ese lenguaje el cual se debe manejar para que los encargados pues como tal del dominio y los desarrolladores entre todos puedan como entender como todo, pues todo lo que se está trabajando. Listo. ¿Y cómo se debe sacar ese lenguaje? ¿Qué se debe hacer? Pues lo que según escuché ahora, pues normalmente se acostumbra a hacerse como un glosario entre la persona encargada del dominio, pues el especialista y los desarrolladores para que, pues como para poder comenzar ese desarrollo con base a ese glosario que se haya realizado. Ok, listo. Perfecto, William, gracias. Oye, ¿usted se presentó? No, sino que llegué tardecito. Entonces llegué calladito ahí por un ladito. Ponga la cámara para conocerlo. No tengo cámara porque el portátil está sin carga y me tocó montar todo en mi PC de mesa. De hecho, bueno. Bueno, entonces, tareas. ¿No creen? Pues gracias. ¿Por qué soy así, Luis? ¿Por qué? Dos tareas muy fáciles. La primera, bueno, realmente son las dos. Van a leer este documento que está para el DDD estratégico, el primero que se llama Strategic Domain Driven Design. No se preocupen, está en español. Luis, pero es que nosotros apenas vamos en la cata y hasta que no pasemos la cata no podemos acceder a los otros. No, ya sí se puede, Manuel habilitó eso. Sí, ya lo habilitaron. Qué pena, perdón. Porque aquí está más explicado a fondo todo lo que vimos. Voy a mostrárselos acá. Todo lo que vimos ahora. ¿Qué es el dominio? ¿Qué es el subdominio?
que el core domain, esto que no lo vimos tanto, que son los subdominios de soporte, los subdominios genéricos, que simplemente lo vimos ahí en la gráfica. Tenemos algunos ejemplos con un software o algunas grafiquitas, cómo sacamos, pasamos de la parte del problema que le había dicho que el subdominio es la parte de la solución, cómo pasamos del subdominio, que es la parte del problema, a la solución. Tenemos el lenguaje ubicuo, todos estos conceptos de toda esta primera parte, que es la parte estratégica. Y después de que se lean eso, me van a hacer estas dos tasks, que van a hacer una examinación sobre su rutina diaria, ¿cierto? Lo que ustedes hacen en el día. Y de esa rutina van a sacar cuáles son el core domain, cuáles son los subdominios, cuál sería el bounded content, o sea, cómo se relacionarían ellos entre sí, cómo los separarían de todo lo que ustedes hacen en su actividad diaria. Un ejemplo. Un ejemplo, Lisbeth Urrea, ¿cierto? Yo tengo varios subdominios que son, yo trabajo, ¿cierto? Un subdominio es el trabajo, otro subdominio es mi vida familiar, el otro subdominio es mi vida con mis amigos. Entonces, el trabajo, perdón, estos son los bounded contests. Trabajo, bounded contests, trabajo familiar, trabajo amigo. Tengo 3 bounded contests generales. Dentro de los bounded contests en el trabajo, yo me desarrollo en diferentes partes. Entonces, en el trabajo, estoy en la parte de Stream Training con Raúl, estoy dando charlas a los del training, estoy en un proyecto asignado, entonces ya empiezo a identificar mis subdominios. Y en cada subdominio tengo un lenguaje. En esta casa no es necesario sacar como un glosario de términos por cada subdominio, pues porque sería exhaustivo, ¿cierto? Pero simplemente es como para que aprendan a identificar de su vida cuáles serían los subdominios, el bounded context. ¿Y cuál es mi core domain en este momento? No sé, lo que yo le presto más importancia, que sería mi familia, supongamos, ¿cierto? Entonces, es ahí. ¿Entendido? Entendido. Listo. Enterado. El segundo es una actividad por grupos. Ustedes están ya divididos en unos grupos, ¿cierto? La primera es individual, la segunda es por grupos. En cada uno de esos grupos van a realizar todo el diseño estratégico, sacando subdominios, core domain, bounded context, lenguaje ubicuo, de su proceso en el training. Ese va a ser su core. Su core va a ser el training. Y de ese training me van a sacar todas esas cosas. Y quiero que, aquí dice que en la gráfica en cómo está en la diapositiva número 13, que sería esta, creo. 13, bueno, esta. Esta o esta, o sea, y las dos son realmente lo mismo, simplemente que son dos ejemplos diferentes. Entonces van a sacarlo y van a separarlo así. Separan los bounded contests, los subdominios, si hay un subdominio, si hay un bounded contest que tiene más de un subdominio, es válido también, así como lo vimos acá. Y traten de mirar cómo se conecta cada uno de ellos. ¿Listo? Y aquí en la última diapositiva les dejo algunos materiales donde yo he sacado información sobre el DVD. La mayoría está en inglés, así que si no saben inglés, el navegador se los traduce y ahí tienen. Ojalá. Sí, pues que todos son páginas. Por ejemplo, esta, lo abrimos acá. Nos habla sobre toda la parte estratégica y está en inglés, pero ustedes, bueno, yo es que no tengo para traducirlo, yo simplemente traduzco por pedacitos así. Si no instalan este plugin, súper bueno. Para que no traduzcan todo. ¿Listo? ¿Alguna duda de las actividades? Me las mandan a mi correo. Yo se las dejé por ahí. O no sé, voy a ver si se habilita un espacio para que las suban acá en el curso del training. Es que no sé cómo es este campus realmente. Voy a hablar con Raúl a ver. ¿Listo? Pero por ahora me la mandan al correo.
Listo, listo. Ahí tienen alguna duda, cualquier duda, me escriben al correo, ahí estoy pendiente de lo que me escriban, listo. Lisbeth, una preguntita antes de que nos vayamos. Ahí en la diapositiva 14, ponelo un momentico, porfa. Ese donde dice drone sharing, ¿cierto? Ese bounded context está como delimitado, pero en otro color. No sé si significa algo o qué. No significa nada, eso seguro es la imagen que está... Esa imagen la buscamos en internet, pero no significa nada, eso es un bonded context. Ah, bueno. Nada, listo. Lo que de pronto en esta, ya que hiciste, es que, por ejemplo, estas que dicen external system son de sistemas externos, que no tienen nada que ver con el sistema que se está construyendo. Puede ser, por ejemplo, cuando uno consume envíos a correos electrónicos, porque usted usa una librería para hacer eso, entonces eso es un sistema externo. Si usted tiene que mandar mensajes de texto, entonces el servicio de mensajes de texto lo da otro sistema que ya está realizado, usted simplemente lo consume, entonces serían servicios externos. Listo, entonces si ustedes tienen servicios externos también dentro del proceso del training, lo ponen como un servicio externo, simplemente le ponen como el nombre de ese contexto, de ese subdominio. Listo. Listo. Bueno, chicos, un placer y háganle con fuerza. Nos estamos hablando. Gracias, chao. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao.